Ucrania y Rusia intercambian prisioneros. La viceprimera ministra ucraniana afirma que 14 personas regresarán a su país, pero no dijo cuántos rusos serán devueltos. Por otra parte, medios de Moscú hablan de evacuaciones en Mariupol y los militares rusos avanzan en el este. Escala la violencia en Cisjordania. 2 hombres armados le dispararon a un guardia de seguridad israelí y horas después el ejército de Israel arremetió contra un palestino de 27 años. En las últimas semanas, al menos 15 personas han muerto. Y hoy 3 provincias de Ecuador entrarán en estado de excepción por la creciente violencia del narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso decretó la medida para las regiones costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. La emergencia regirá durante 60 días e incluye toques de queda nocturnos en algunas ciudades. Bienvenidos a las noticias de France 24. Soy María Clara Calle y es un gusto saludarlos. Y comenzamos en Ucrania, porque la viceprimera ministra Irina Vereshchuk afirmó que intercambiarán a 7 soldados y a 7 civiles ucranianos, pero no precisó cuántos rusos serán devueltos. Este gesto ocurre de manera paralela a las acciones militares. Los rusos bombardearon hoy Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Según los militares de ese país, al menos una persona murió y otras 5 quedaron heridas. Por su parte, Moscú afirmó que sus unidades de artillería atacaron 389 objetivos ucranianos durante la noche. Veamos. Edificios residenciales en ruinas aquí en la segunda ciudad ucraniana, Kharkiv. Un tanque puede llegar a corta distancia y disparar toda su munición sobre zonas residenciales. No le importa dónde, y es imposible saber dónde va a disparar. Aquí no hay nada más que edificios residenciales, escuelas y guarderías. El presidente Volodymyr Zelensky dice que las fuerzas ucranianas están haciendo algunos avances en la región. La situación es difícil en la región de Kharkiv, pero nuestros militares, nuestra inteligencia, tienen importantes éxitos tácticos. La última estrategia de asalto de Moscú, lanzada el 18 de abril y concentrada en el sureste del país, va con retraso, avanzando más lentamente de lo previsto. Las fuerzas rusas bombardearon el sábado la región oriental del Donbass, pero no lograron capturar 3 zonas objetivo, según los militares ucranianos. Mientras tanto, en la asediada ciudad portuaria de Mariupol continúan los bombardeos, concentrados en torno a la planta siderúrgica de Azovstal, el último bastión de la resistencia ucraniana. Varios centenares de civiles y soldados siguen escondidos bajo tierra. La ONU ha estado trabajando para negociar una evacuación. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia pareció descartar la necesidad de su participación. No es necesario que nadie preste ayuda para abrir corredores humanitarios. Solo hay un problema. Los corredores humanitarios que se anuncian a diario son ignorados por los ultranacionales ucranianos. El alcalde de Mariupol ha vuelto a pedir la evacuación de los civiles. Dijo que la planta se está quedando sin alimentos, agua y medicinas. Ucrania sostiene que la estrategia militar de Rusia es controlar la región del Donbass en el este, a la vez que aumenta su fuerza en las vecinas ciudades de Kharkiv y Mariupol. En esta última, las discusiones se concentran en la evacuación de los 2.000 militares y los 1.000 civiles que resisten en la planta de acero de Azovstal. Al menos 600 de ellos estarían heridos, según el alcalde de Mariupol, quien pidió ayuda internacional para evacuarlos. Por su parte, los medios oficiales rusos TASS y RIA sostienen que hoy 25 civiles fueron evacuados de esta ciudad portuaria. Escuchemos al portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano hablando de la situación en el país. Las tropas rusas están aumentando gradualmente la intensidad de su ofensiva en el este de Ucrania, simultáneamente en todas las direcciones, y su mayor actividad se observa en Slobodansk y Donetsk. Además, hay indicios de que el agresor se está preparando para una activación aún mayor de acciones militares. El enemigo continúa con los ataques aéreos en Mariupol. Los principales esfuerzos de los ocupantes se concentran en bloquear nuestras unidades cerca de la planta de Azovstal. Algunas tropas rusas también están siendo redistribuidas en las direcciones de Popasna y Novopavlivsk. Y cambiamos de noticia. Un palestino y un israelí murieron en las últimas horas luego de enfrentamientos. Primero, 2 hombres armados le dispararon a un guardia de seguridad en la entrada de Ariel,
uno de los mayores asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Luego, el ejército de Israel arremetió contra un palestino de 27 años en el pueblo de Azun. Este es el más reciente hecho de una ola de violencia que se ha intensificado en las últimas semanas del Ramadán y que se ha cobrado la vida de 15 personas. Veamos el informe. Ariel y otros asentamientos cercanos fueron cerrados a primera hora del sábado después de que 2 hombres armados dispararan y mataran a un guardia de seguridad. Un vehículo con matrícula amarilla llegó al lugar. 2 terroristas estaban dentro del coche y empezaron a disparar. Las fuerzas de seguridad israelíes han realizado detenciones y han incautado armas en una localidad cercana, mientras el grupo militante palestino vinculado a Al-Fatah, la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, reivindicaba la autoría del atentado. Es el último en un fuerte aumento de la violencia entre israelíes y palestinos en las últimas semanas, en medio de un aumento de las tensiones en torno al complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Este. El tercer lugar más sagrado del Islam se encuentra en el Monte del Templo, el lugar más venerado del judaísmo. Israel se anexionó Jerusalén del Este junto con Cisjordania tras la Guerra de los 6 días de 1967, en una medida no reconocida por la comunidad internacional. Además, ha impuesto restricciones que hacen prácticamente imposible que la mayoría de los palestinos recen en la mezquita. Este mes se han producido múltiples enfrentamientos en el recinto al coincidir la celebraciones musulmana del Ramadán y la Pascua judía. Queremos visitar la mezquita de Al-Aqsa y rezar dentro, porque hacerlo triplica la recompensa. Los ocupantes son responsables de la agresión que está ocurriendo aquí. Hace casi un año, un desalojo de familias palestinas de Jerusalén Este provocó una guerra de 11 días, que terminó con un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, el grupo militante que gobierna Gaza. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de su futuro Estado. Israel la llama su capital eterna desde 1949. El diputado británico Neil Parish anunció su renuncia después de admitir que vio pornografía 2 veces estando en el Parlamento. En una entrevista hoy con la BBC, Parish dijo que la primera vez que accedió a las imágenes porno fue de manera accidental, supuestamente mientras visitaba un sitio web de tractores, pero aceptó que la segunda vez sí lo hizo de manera deliberada. El Partido Conservador lo suspendió anoche y además el Comité de Estándares de la Cámara de los Comunes lo iba a investigar. Y en Francia, la izquierda intenta unirse de cara a las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio. El Partido de la Francia Insumisa le pidió este sábado al Partido Socialista acordar una coalición progresista, mientras que los ecologistas llegaron hoy a la sede de aquel colectivo. El intento de unión llega después de que los socialistas, los verdes, los comunistas y la Francia Insumisa se dividieran el voto de la izquierda en las presidenciales con 4 candidatos diferentes. De todos, el aspirante de este último partido, Jean-Luc Mélenchon, fue el más votado, por lo que su movimiento es fundamental en una posible coalición. Y los estragos del calentamiento global continúan sintiéndose con intensidad. En India, donde las temperaturas siguen rondando los 44 grados Celsius y son las más altas que se han registrado en el último siglo. Las autoridades meteorológicas informaron que se espera que la ola de calor se prolongue hasta el 2 de mayo. Al tiempo, el Departamento Meteorológico de Pakistán señaló que es probable que las temperaturas diurnas estén entre 5 y 8 grados por encima de lo normal en grandes zonas de este país. Y en noticias de Estados Unidos, el estado de California, en el oeste, enfrenta una sequía histórica que ya obligó a 3 condados a limitar el uso del agua. El racionamiento afectará a unas 6 millones de personas y se aplicará a partir del 1 de junio. Y es que a pesar de que el estado tiene múltiples fuentes hídricas, muchas de las reservas se están secando. Rafael Pérez nos habla de la crisis. California es golpeada de lleno por una sequía histórica. La escasez de agua obligó a las autoridades a imponer restricciones. Este año los jardines no lucirán su habitual verde, con la limitación de irrigar en exteriores solo un día por semana en el sur del estado. Es necesario reaccionar ahora para realmente tener agua disponible para nosotros en interiores, para que bebamos y para nuestra seguridad. Así que esto es una crisis, esto no tiene precedentes y debemos hacerlo ahora. Las restricciones se aplicarán a partir del 1 de junio en decenas de ciudades de los condados de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino, en los que habitan unas 6 millones de personas.
California, el estado más poblado de Estados Unidos con cerca de 40 millones de habitantes, posee varias fuentes de agua provenientes de lagos y ríos, también en las montañas, y esas reservas se están secando. No hay nieve que se derrita y ese es el cambio del clima, lo sabemos. Según expertos, el cambio climático es un factor fundamental en esta crisis. El cambio climático ha alterado fundamentalmente el ciclo de agua de nuestro estado, intensificando el clima extremo y provocando periodos más largos y secos. Las autoridades se recomiendan bajar el consumo no imprescindible en un 35% para que los suministros sigan siendo viables. ¿Cuál es el peor de los resultados si la gente ignora las medidas? No quiero llegar ahí, pero podemos llegar a un día en el que abras el grifo y no salga agua. Del 30 al 70% del agua que se utiliza en los hogares o negocios se emplea en exteriores, por lo que las medidas son más estrictas para la jardinería. Y es que ya son 3 años consecutivos de una sequía severa, por lo que se plantea la posibilidad de aplicar restricciones aún más drásticas a partir de septiembre. Desde hoy a medianoche comienza un estado de excepción en 3 provincias de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso decretó la medida para las regiones costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Esta es la segunda vez que el mandatario utiliza poderes de emergencia para contrarrestar la violencia, que está disparada desde el año pasado y que está vinculada con las bandas de narcotráfico. Juan Pablo Lucumí nos cuenta los detalles. El aumento de la violencia llevó al presidente de Ecuador a tomar la decisión. He declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. Una medida que se extenderá por al menos 60 días. Ahí se movilizarán 4.000 policías y 5.000 militares y además regirá el toque de queda nocturno para algunas parroquias de localidades como Durán. No, sí son en los puntos críticos inicialmente en donde la policía tiene la información, en donde existe un mayor índice delincuencial y posteriormente, conforme las operaciones se vayan dando, se modificarán los sectores de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. Ecuador vive una ola de violencia desde por lo menos hace un año. Según cifras del Ministerio de Defensa, la delincuencia ha dejado 1.255 muertos tan solo en el primer cuatrimestre de este año. O sea, eso a todos nos afecta. Terrible, es terrible eso. A todos nos afecta la inseguridad, ya no podemos estar en lugares con facilidad como uno estaba antes. Por ejemplo, en caso de que tú vas a un restaurante ya no se puede. Ahora compras para llevar porque ya la inseguridad no se puede. Según el gobierno ecuatoriano, el incremento de la violencia está directamente ligado al narcotráfico en la zona. Vecino de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, Ecuador ha servido como puerto de salida de cargamentos hacia Estados Unidos y Europa. Tan solo en lo que va del 2022, Ecuador ha confiscado 75 toneladas de droga, además de los enfrentamientos en las cárceles, una situación que ha azotado al país en repetidas ocasiones. Desde febrero de 2021 han muerto 350 reos en enfrentamientos por el poder entre organizaciones del narcotráfico. Al menos 23 personas están atrapadas en las ruinas de un edificio que se derrumbó en China. La edificación se desplomó el viernes en la tarde, hora local, en la ciudad de Changsha, en el centro del país. El alcalde precisó que después del accidente no han podido contactar a 39 personas, pero las autoridades no tienen claro si ellas también están debajo de los escombros. El edificio estaba densamente poblado, pues allí había un hotel, apartamentos y un cine. No escatimaremos esfuerzos para buscar a las personas atrapadas bajo el principio de la vida primero, las personas primero. Aprovecharemos las 72 horas doradas para el rescate y haremos todo lo posible para buscar a las personas atrapadas. Hemos enviado más de 700 bomberos, policías armados y socorristas de emergencia social. Hemos despachado más de 120 unidades de vehículos de extinción de incendios, excavadoras grandes, vehículos generadores de energía y detectores de vida, en cooperación con perros de rescate, para llevar a cabo la operación de rescate en el lugar.
Y terminamos en Nueva York con una obra de arte que podría hacer historia. Hablamos de Shot Sage Blue Marilyn, uno de los icónicos retratos que integran la serie que el artista Andy Warhol dedicó a Marilyn Monroe en 1964. Este cuadro saldrá a subasta a mediados de mayo en Christie's y según expertos podría superar los $200 millones. La casa espera que se convierta en la obra del siglo XX más cara jamás vendida en una subasta. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.